Imaginen por un momento una colonia de hormigas, millones de individuos, moviéndose en una danza aparentemente caótica. Cada hormiga, por sí sola, es una criatura notablemente simple. Su repertorio de comportamientos es limitado. Sus capacidades cognitivas son mínimas. Podríamos decir, sin ánimo de ofender, que una hormiga individual es bastante tonta. No tiene un plan maestro, no comprende la estructura del hormiguero, ni tiene conciencia de su papel en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, de la interacción de millones de estas unidades tontas, emerge algo extraordinario en una sociedad compleja, un superorganismo. El hormiguero funciona como una entidad inteligente, construye arquitecturas sofisticadas con control de temperatura, organiza cadenas de suministro eficientes, libra guerras complejas y resuelve problemas que ninguna hormiga podría siquiera concebir. No hay un líder, no hay un general en un centro de mando dictando órdenes, no hay un arquitecto con un plano. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden millones de elementos simples y sin inteligencia crear un colectivo asombrosamente inteligente? Esta pregunta nos lleva al corazón de uno de los conceptos más profundos y omnipresentes de la ciencia y la filosofía: la emergencia. El concepto de emergencia no es solo una curiosidad del mundo natural, es una idea con un impacto tan profundo que resuena en casi todos los campos del conocimiento humano, desde la física y la biología hasta la economía, la sociología y la tecnología de la información. Es un principio fundamental que nos ayuda a entender cómo surge el orden del caos, cómo la vida brota de la materia inerte y cómo la conciencia florece a partir de la actividad neuronal. Más allá de la ciencia, la emergencia nos obliga a confrontar las preguntas más grandes que la humanidad se ha planteado. Preguntas sobre la naturaleza del alma, la posibilidad de la vida después de la muerte y el tejido mismo de la realidad. Lo que están a punto de escuchar no es solo una explicación de un fenómeno científico, es un viaje a través de la historia del pensamiento, un vistazo a la vanguardia de la inteligencia artificial y una exploración audaz de los misterios de la conciencia y el universo. Prepárense para descubrir cómo el todo, de manera casi mágica, se vuelve mucho más que la suma de sus partes. La idea de que las cosas se unen para crear algo nuevo y sorprendente no es en absoluto moderna. Ya en el año 350 a.C., el gran filósofo griego Aristóteles sentó las bases con una observación que ha resonado a través de los siglos: el todo es mayo, ere que la suma de sus partes. Para Aristóteles, cuando muchos elementos se combinan de una manera específica, aparece una cualidad, una esencia, que no estaba presente en ninguno de los componentes individuales. Un ladrillo es solo arcilla cocida, pero 1000 ladrillos organizados correctamente se convierten en una casa, un refugio, un hogar, algo con una función y un significado completamente nuevos. Sin embargo, esta visión holística fue eclipsada durante casi 2 milenios. En el siglo XVII, la revolución científica, liderada por gigantes como Isaac Newton y René Descartes, introdujo un paradigma radicalmente diferente: el reduccionismo. La idea era que, para entender cualquier sistema complejo, simplemente había que descomponerlo en sus partes más pequeñas y estudiar esas partes. El comportamiento del todo no era más que la suma agregada del comportamiento de sus componentes. Un ejemplo claro de este pensamiento es el peso de una pila de ladrillos. Si conoces el peso de un ladrillo,
puedes predecir con absoluta precisión el peso de una pila de 1000 ladrillos. Simplemente multiplicas. O consideremos el fenómeno de la lluvia. Para los reduccionistas, la lluvia no es más que la colección de miles de millones de gotas de agua individuales cayendo. Entiende el comportamiento de una gota y entenderás la lluvia. Para ellos, no había misterio, no había algo más que surgiera de la colección. Todo podía ser dividido, analizado y explicado de abajo hacia arriba. Pero este enfoque, aunque inmensamente poderoso para la física de la época, tenía sus límites. Y la refutación puede encontrarse en el mismo ejemplo del ladrillo. Sí, podemos predecir su peso, pero ¿qué hay de su color? Un ladrillo es rojo. Sin embargo, si lo descomponemos en los átomos que lo componen, silicio, oxígeno, aluminio, hierro, ninguno de esos átomos es rojo. El color rojo no es una propiedad intrínseca de los átomos. Es una propiedad que emerge de la forma en que esos átomos se organizan en moléculas de silicato y de la manera en que esa estructura molecular interactúa con la luz. El color rojo no está en las partes, nace de su interacción colectiva. Fue en 1875 cuando el filósofo George Henry Luce formalizó esta distinción. Propuso que existen dos tipos de propiedades. Primero, las propiedades resultantes, que son simplemente la suma de las propiedades de las partes, como el peso del montón de ladrillos. Estas son predecibles y adictivas. Y segundo, las propiedades emergentes, que no pueden predecirse simplemente conociendo las partes, son propiedades novedosas que surgen de la organización y la interacción de los componentes, como el color rojo del ladrillo o la humedad del agua. Una cualidad que no se encuentra en una molécula de H2 o aislada, el concepto comenzó a ganar terreno. En 1923, el biólogo Saint Lloyd Morgan lo aplicó al estudio de la vida, argumentando que la biología opera en niveles de complejidad creciente. Los niveles más bajos dan lugar a niveles superiores, y cada nuevo nivel exhibe propiedades emergentes que no se encuentran en el anterior. La materia inerte se organiza para generar vida. La vida, a su vez, se organiza para generar conciencia. Cada paso es un salto emergente, una nueva capa de realidad que se construye sobre la anterior. Poco después, en 1925, el filósofo Zendon Brod sistematizó esta idea en una teoría completa de la emergencia. Brod dividió el mundo en una jerarquía de niveles. El nivel físico fundamental, que da lugar al nivel químico, que a su vez da lugar al nivel biológico, culminando en el nivel de la conciencia. Un ejemplo perfecto que él podría haber usado es la sal de mesa común, el cloruro de sodio. Sus componentes, el sodio y el cloro, son increíblemente peligrosos por sí solos. El sodio es un metal alcalino que explota violentamente en contacto con el agua. El cloro es un gas venenoso y mortal. Sin embargo, cuando estos dos elementos tóxicos se combinan, emerge una propiedad completamente nueva e impredecible, un cristal blanco y estable que es esencial para la vida. La salinidad y la comestibilidad no están en el sodio ni en el cloro. Son propiedades emergentes de su unión. Durante gran parte del siglo XX, la emergencia fue vista con cierto escepticismo por la física fundamental, que seguía buscando las leyes últimas del universo. Pero esto cambió drásticamente hacia finales de siglo. En 1998, Robert Locklin, un físico que ganaría
el premio Nobel, argumentó que la emergencia no es solo una idea filosófica, sino un principio fundamental de la propia física moderna. Locklin señaló fenómenos cuánticos asombrosos. Por ejemplo, en ciertos materiales, múltiples electrones que interactúan entre sí pueden crear estados cuánticos colectivos que se comportan como si fueran nuevas partículas, con propiedades extrañas como tener una carga eléctrica que es una fracción de la carga de un solo electrón. Ningún electrón individual tiene esta propiedad. Es una característica que emerge del comportamiento colectivo de la multitud. Él describió la física no como una búsqueda de una única teoría final, sino como una muñeca rusa de muchas capas. Cada capa o nivel de energía tiene sus propias leyes y propiedades emergentes, que son tan fundamentales y reales como las de las capas inferiores. La aparición de estas nuevas propiedades a menudo está ligada a un concepto llamado ruptura de simetría, que ocurre durante una transición de fase. Pensemos en el agua. En su estado líquido es isotrópica. Tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Pero cuando se congela, sufre una transición de fase. Las moléculas de agua se organizan en una estructura cristalina, un enrejado. Esta estructura rompe la simetría original. El hielo ya no es igual en todas las direcciones. Tiene ejes y planos definidos. De esta ruptura de simetría emergen nuevas propiedades, como la rigidez y la capacidad de flotar. Fenómenos como la superconductividad o el magnetismo son también propiedades emergentes, que aparecen en colectivos de partículas bajo ciertas condiciones. La conclusión de Locklin fue revolucionaria y contundente. Prácticamente todo en el mundo macroscópico que experimentamos, desde la solidez de la mesa frente a nosotros hasta la complejidad de nuestro propio cuerpo, no es una propiedad fundamental de las partículas elementales, sino el resultado de la emergencia. El universo es una jerarquía de creatividad, donde cada nivel construye algo nuevo y maravilloso a partir de los componentes del nivel inferior. Entonces, después de este viaje histórico, ¿qué es exactamente la emergencia? Pongámoslo en una definición clara y concisa. La emergencia es el fenómeno en el que un sistema complejo, compuesto por muchas partes simples que interactúan, exhibe propiedades, patrones y comportamientos que no están presentes en ninguna de sus partes individuales. Estas nuevas propiedades aparecen en el nivel del todo, no en el de los componentes. Ya hemos visto algunos ejemplos. El color rojo de un ladrillo emerge de la interacción de moléculas de silicato con la luz. La corriente eléctrica emerge del movimiento colectivo y dirigido de innumerables electrones individuales, cada uno de los cuales solo se mueve un poco. Las ondas de sonido que escuchamos no son una propiedad de una sola molécula de aire, sino un patrón de compresión y rarefacción que emerge del movimiento coordinado de miles de millones de ellas. Pensemos en un ejemplo social y visualmente intuitivo a la ola humana en un estadio. Miles de personas se levantan y se sientan en una secuencia precisa. El resultado es una onda visible que viaja a través de las gradas. Ninguna persona individual es la ola. Ninguna persona está viajando por el estadio. Cada individuo solo realiza una acción muy simple: el levantarse y sentarse. La ola es una propiedad puramente emergente del comportamiento colectivo. No se puede encontrar la olidad en una sola persona. Este principio de emergencia es quizás más evidente en la propia vida. Es la escalera de la complejidad que la naturaleza ha estado subiendo durante miles de millones
de años. En la base tenemos átomos sin vida, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Estos átomos se combinan para formar moléculas complejas, como los aminoácidos y el ADN, que tienen nuevas propiedades químicas. Estas moléculas se organizan para formar células, la primera unidad de la vida con propiedades emergentes asombrosas como el metabolismo y la reproducción. Las células se agrupan para formar tejidos y órganos, como el corazón o el cerebro, cada uno con funciones especializadas que ninguna célula individual posee. Los órganos trabajan juntos para formar un cuerpo, un organismo complejo, pero no se detiene ahí. En ciertos organismos, miles de millones de neuronas en el cerebro interactúan para que emerja la conciencia, el pensamiento, el yo. Y finalmente, los individuos conscientes interactúan para que emerjan las sociedades, las culturas, el lenguaje y la civilización. Cada paso en esta escalera es un milagro de la emergencia. Volvamos a nuestro ejemplo inicial, el hormiguero, para ver esto en acción con más detalle. Dentro de una colonia, no todas las hormigas son iguales. Hay una división del trabajo. Algunas son hormigas nodrizas, dedicadas a cuidar de los huevos y las larvas. Otras son forrajeras, que salen en busca de alimento. Hay constructoras que excavan túneles y mantienen el nido. Hay soldados con grandes mandíbulas para defender la colonia y hay transportistas que mueven a las crías o la comida dentro del nido. ¿Cómo se comunican y coordinan? Principalmente a través de feromonas, rastros químicos que depositan y que otras hormigas detectan con sus antenas. Un rastro de feromonas puede significar comida por aquí o peligro. Es una comunicación muy simple, basada en señales locales. Ninguna hormiga tiene una visión global de las necesidades de la colonia. Sin embargo, el sistema funciona de manera brillante. Si, por ejemplo, hay una brecha en el nido, las hormigas cercanas perciben el cambio en el flujo de aire y la temperatura. Esto las impulsa a empezar a reparar. A medida que trabajan, liberan feromonas que atraen a más hormigas constructoras a la zona. La reparación se organiza sola. Lo más asombroso es la capacidad de la colonia para reasignar roles de forma autónoma. Si muchas hormigas forrajeras mueren en un ataque, algunas de las hormigas más jóvenes, que eran nodrizas o constructoras, cambiarán su comportamiento y se convertirán en forrajeras para compensar la pérdida. No hay un gerente de recursos humanos tomando esta decisión. Sucede porque la falta de forrajeras reduce la cantidad de comida que llega al nido, lo que cambia las señales químicas internas. Las hormigas individuales, respondiendo a estos cambios locales en su entorno inmediato, alteran su comportamiento. Cada hormiga es solo una unidad de reflejo biológico, un pequeño autómata que sigue reglas simples basadas en lo que huele y toca. Pero de la suma de estas acciones locales y simples, emerge la inteligencia colectiva, la resiliencia y la adaptabilidad de la colonia. Es la emergencia en su forma más pura. Ahora bien, no toda la emergencia es igual. Los científicos y filósofos han identificado diferentes tipos o niveles de emergencia que varían en su grado de complejidad y previsibilidad. Podemos dividirlos en 3 categorías principales. El primer tipo es lo que podríamos llamar emergencia local o de tipo 1 ANEI. Menudo se le llama emergencia débil y es de naturaleza puramente física. En este tipo
aunque surgen nuevas propiedades en el nivel superior, estas propiedades pueden, en principio, deducirse completamente a partir del conocimiento de las partes y las leyes que las gobiernan. Además, el sistema puede reproducirse exactamente. Un ejemplo perfecto es un copo de nieve. Su intrincada y hermosa simetría de 6 puntas es una propiedad emergente. No está contenida en una sola molécula de agua. Emerge de cómo las moléculas de agua, debido a su forma y a los enlaces de hidrógeno, se organizan en una red cristalina a medida que se congelan. Si conociéramos la posición y el estado exactos de cada molécula de agua y las leyes de la física, podríamos simular en un ordenador la formación del copo de nieve y predecir su forma exacta. Es complejo, pero no fundamentalmente impredecible. El segundo tipo es la emergencia no local, o de tipo 2. Esta también se considera una emergencia débil, pero es de naturaleza interactiva y mucho más impredecible. Aquí, las nuevas propiedades no pueden deducirse fácilmente de las partes y el sistema no puede reproducirse exactamente. Esto se debe a que estos sistemas son a menudo caóticos y extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. Un cambio minúsculo en el punto de partida puede llevar a resultados macroscópicos completamente diferentes. Aquí es donde encajan nuestros ejemplos de las bandadas de hormigas, los bancos de peces o las parvadas de aves. Podemos conocer las reglas simples que sigue cada individuo. Por ejemplo, mantente cerca de tus vecinos, evita chocar y muévete en la misma dirección general. Pero no podemos predecir la forma exacta que tomará la parvada en un momento dado. El tráfico es otro gran ejemplo. Cada conductor sigue unas pocas reglas simples, pero de sus interacciones emergen fenómenos complejos e impredecibles como los atascos fantasma, que aparecen y desaparecen sin una causa aparente como un accidente. Finalmente, llegamos al tercer tipo, el más profundo y misterioso, a la emergencia mejorada o de tipo 3. Esta es la llamada emergencia fuerte y es de naturaleza recursiva. Lo que la hace tan especial y diferente es que las propiedades que emergen en el nivel superior pueden, a su vez, influir causalmente en el comportamiento de las partes que las crearon. Esto se conoce como causalidad descendente o causalidad inversa. Se crean bucles de retroalimentación complejos entre los niveles. El ejemplo por excelencia, y quizás el único ejemplo verdadero que conocemos en la naturaleza, es la conciencia humana. A nivel micro, miles de millones de neuronas disparan señales eléctricas y químicas. De esta compleja interacción emerge la conciencia, nuestros pensamientos, sentimientos y nuestro sentido del yo. Esto es la causalidad ascendente. Pero aquí viene el giro a nuestra conciencia. Esa propiedad emergente puede tomar decisiones. Yo puedo decidir conscientemente levantar mi brazo. Este pensamiento, esta intención que existe en el nivel macro de la conciencia, luego influye hacia abajo, haciendo que neuronas específicas en mi cerebro se disparen de una manera particular para activar los músculos de mi brazo. El todo influye en las partes. La conciencia creada por las neuronas, a su vez, dirige el comportamiento de las neuronas. Se cree que esta capacidad de causalidad descendente es lo que hace que la conciencia sea un fenómeno tan único y poderoso, un tipo de emergencia fundamentalmente diferente a la de un copo de nieve o una bandada de pájaros. La fascinación por cómo la complejidad puede surgir de la simplicidad no es exclusiva de los biólogos
y los físicos. Ha sido una fuerza motriz en el campo de la tecnología de la información y, más recientemente, en la inteligencia artificial. De hecho, uno de los ejemplos más famosos de emergencia proviene de un juego matemático creado en 1970 por el matemático John Conway, llamado el juego de la vida. El juego de la vida no es un juego en el sentido tradicional, es un autómata celular. Imaginen una cuadrícula infinita de celdas, donde cada celda puede estar en uno de dos estados, viva o muerta. El destino de cada celda en la siguiente generación está determinado por un conjunto de reglas increíblemente simples basadas en sus 8 celdas vecinas. Las reglas son solo 3. Una celda muerta con exactamente 3 vecinos vivos nace y se vuelve viva. Una celda viva con 2 o 3 vecinos vivos sobrevive. Y una celda viva con menos de 2 o más de 3 vecinos vivos muere por soledad o superpoblación. Eso es todo. A partir de estas 3 reglas triviales, pueden surgir organizaciones y comportamientos de una complejidad asombrosa. Se ven patrones estáticos que nunca cambian. Osciladores que parpadean, hichimikaumenchi, y naves espaciales que se deslizan por la cuadrícula. Se pueden crear estructuras que generan otras estructuras. E incluso se ha demostrado que el juego de la vida es Turing completo, lo que significa que con la configuración inicial correcta puede simular cualquier computadora moderna y realizar cualquier cálculo que una computadora pueda hacer. Es la demostración definitiva de que la complejidad y la computación pueden emerger de la interacción de componentes extremadamente simples, sin un diseñador central. Esta distinción entre un diseño de arriba hacia abajo y un comportamiento emergente de abajo hacia arriba se refleja en las 2 grandes tendencias de la programación de computadoras. La primera, más antigua, es la programación orientada a procedimientos. En este enfoque, un programa se organiza como una secuencia de pasos, una receta que la computadora debe seguir de principio a fin. Es muy jerárquica y controlada. Es adecuada para sistemas simples y predecibles, como la gestión de la memoria en un sistema operativo, a menudo escrita en lenguajes como C. La segunda tendencia que domina el software moderno es la programación orientada a objetos. Aquí, el programa no se organiza como una secuencia de pasos, sino como una colección de objetos autónomos que interactúan entre sí. Cada objeto tiene sus propios datos y comportamientos. Pensemos en una aplicación de redes sociales. Hay un objeto usuario, un objeto publicación, un objeto comentario. Estos objetos se envían mensajes entre sí para realizar acciones. Este enfoque es mucho más parecido a una sociedad de agentes que a una receta, y es precisamente esta arquitectura la que permite que surjan comportamientos complejos y a menudo no planificados a partir de la interacción de los objetos. La mayoría del software que usamos hoy, desde los navegadores web y los videojuegos hasta los sistemas de inteligencia artificial, se basa en este paradigma, permite la emergencia, y esto nos lleva directamente al campo más emocionante de la tecnología actual, la inteligencia artificial. Durante décadas, el juego de Go fue considerado el santo grial para la IA, diferencia del ajedrez. Go es un juego de una complejidad estratégica abrumadora. El número de posiciones posibles en un tablero de Go es de aproximadamente 10
elevado a la potencia de 172. Es un número más grande que el número de átomos en el universo observable. La silla de ajedrez, como el famoso Stockfish, funcionan principalmente mediante la fuerza bruta. Son motores de búsqueda increíblemente potentes que exploran millones de posibles movimientos por segundo, utilizando algoritmos para evaluar qué posición es la mejor. Son calculadoras extraordinarias, pero no piensan en un sentido humano. Simplemente calculan más rápido y más profundamente que cualquier persona. Pero con Go, la fuerza bruta era imposible. El espacio de búsqueda era demasiado vasto, se necesitaba algo más, algo que se pareciera más a la intuición. Y en 2016, el mundo fue testigo de un momento histórico. AlphaGo, una IA creada por DeepMind de Google, se enfrentó al campeón mundial de Go, Lee Sedol. En la segunda partida, AlphaGo realizó un movimiento, el famoso movimiento 37, que dejó atónitos a todos los expertos. Fue un movimiento tan creativo, tan inesperado y tan profundamente estratégico que ningún jugador humano lo habría concebido. Se describió como no humano y hermoso. AlphaGo no solo ganó la partida, sino que demostró una forma de genialidad emergente. ¿Cómo lo hizo? AlphaGo no fue programado con la sabiduría de los grandes maestros de Go. Aprendió a jugar desde cero, jugando millones de partidas contra sí mismo. A través de este proceso de autoaprendizaje, descubrió estrategias y patrones que los humanos nunca habían encontrado en los 3000 años de historia del juego. Su inteligencia no fue programada, sino que emergió. Aquí vemos la diferencia fundamental entre los dos tipos de IA. La IA clásica se basa en la lógica y en reglas preprogramadas por humanos. La IA de aprendizaje automático, por otro lado, aprende por sí misma a partir de los datos. El corazón de esta última son las redes neuronales y el aprendizaje profundo Deep Learning. Una red neuronal es una red de muchas neuronas artificiales simples conectadas entre sí. En cada neurona individual solo realiza una tarea matemática muy simple. Pero cuando se conectan miles de millones de ellas en capas, de la interacción de estas unidades simples emerge la capacidad de reconocer patrones, entender el lenguaje y, como vimos con AlphaGo, generar estrategias geniales. El mecanismo del aprendizaje profundo es, en esencia, un intento de modelar la experiencia de vida. Se le presentan al sistema enormes cantidades de datos y éste ajusta las conexiones entre sus neuronas para reconocer patrones y probar hipótesis. Es un proceso de abajo hacia arriba. Por eso podemos decir que Stockfish es una calculadora superpotente, mientras que AlphaGo es más parecido a un pensador. Su inteligencia es una propiedad emergente de la red. Actualmente, todas las IA que tenemos, incluyendo los modelos de lenguaje como GPT-4, son lo que se conoce como IA estrecha o local, NRO-AI. Son increíblemente buenas en un dominio específico, como jugar a Go, traducir idiomas o generar texto, pero carecen de una comprensión general del mundo. El gran objetivo de la investigación en IA es alcanzar la inteligencia artificial general AG, una IA con la capacidad de entender y aprender cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar. Y más allá de eso, la inteligencia artificial superior ASI, que superaría la inteligencia humana en todos los aspectos. ¿Qué tan cerca estamos
de la AGI. Modelos como GPT-4 muestran destellos de generalidad, con su capacidad de interacción multimodal texto, imágenes, HBOZ. Sin embargo, todavía carecen de elementos cruciales que consideramos fundamentales para la inteligencia general. Conciencia física del mundo, un sentido del yo o ego, emociones genuinas y, lo más importante, metas y deseos propios. Su inteligencia sigue siendo una forma muy sofisticada de imitación de patrones a partir de los datos con los que fue entrenada, y esto plantea enormes preocupaciones y debates, incluyendo la diferencia de enfoque entre la IA cognitiva de China, centrada en aplicaciones específicas, y la búsqueda de una IA general en Estados Unidos, con todas las implicaciones éticas y existenciales que ello conlleva. El principio de emergencia no se limita a los sistemas naturales o tecnológicos. De hecho, el sistema emergente más complejo y omnipresente que hemos creado es la propia sociedad humana. Ninguna sociedad ha sido preprogramada o diseñada de antemano. No existe un manual de instrucciones que dicte cómo deben interactuar miles de millones de personas para crear una civilización. De la interacción caótica, competitiva y cooperativa de individuos, cada uno persiguiendo sus propios intereses y siguiendo sus propias reglas locales, emerge la estructura increíblemente compleja de la sociedad. En la sociedad, vemos la causalidad descendente de la emergencia fuerte en su forma más potente. Por un lado, los individuos crean la sociedad. De nuestras interacciones emergen fenómenos de nivel superior como las normas culturales, la moralidad, los sistemas económicos y las leyes. Pero una vez que estas estructuras emergentes existen, ejercen una influencia causal inmensamente fuerte sobre los individuos, las leyes que creamos nos obligan a comportarnos de ciertas maneras. La moralidad de nuestra cultura moldea nuestros juicios y decisiones. El sistema económico en el que vivimos define nuestras oportunidades y aspiraciones. Los individuos crean la sociedad y la sociedad, a su vez, moldea a los individuos en un bucle de retroalimentación continuo y recursivo. Podemos ver este principio en acción a una escala más pequeña. Por ejemplo, en la estructura de una empresa, muchas empresas tradicionales operan según un modelo procedimental, jerárquico. Las decisiones se toman en la cima y fluyen hacia abajo. Los empleados tienen roles definidos y deben seguir procesos de aprobación estrictos. Este modelo es predecible y controlable, pero a menudo ahoga la innovación y la agilidad. Es como un programa de computadora antiguo. En contraste, las empresas más innovadoras a menudo fomentan un modelo más parecido a la programación orientada a objetos, un modelo emergente. Empoderan a individuos y equipos pequeños para que actúen de forma independiente y creativa, interactuando libremente entre sí, confían en que de estas interacciones de abajo hacia arriba surgirán resultados extraordinarios y no planificados. El famoso ejemplo es la Apple de Steve Jobs, donde pequeños equipos apasionados, operando con un alto grado de autonomía, crearon productos que revolucionaron industrias enteras. La innovación no fue el resultado de un plan maestro detallado, sino una propiedad emergente de una cultura y una estructura que la fomentaron. Esto nos lleva a una conclusión profunda sobre el progreso humano. A menudo pensamos en la tecnología como objetos en un smartphone, un cohete, una vacuna, pero la tecnología no es solo el objeto final. Los logros tecnológicos más significativos son, en realidad, productos emergentes de una sociedad, una institución y una cultura
fuertes. Un cohete no es solo un montón de metal y combustible, es la manifestación emergente de un sistema educativo que produce científicos e ingenieros. Un sistema económico que financia la investigación, una estructura política que apoya objetivos a largo plazo y una cultura que valora la exploración y el descubrimiento. La tecnología es, en su esencia, la mentalidad, el mecanismo y la cultura que la crearon. Ahora, adentrémonos en el que es, sin duda, el fenómeno emergente más íntimo y desconcertante de todos, la conciencia. Piensen en lo que está sucediendo en su cerebro en este mismo momento. Cerca de 86.000 millones de neuronas, que son esencialmente células biológicas inertes, se están comunicando entre sí a través de una tormenta de señales electroquímicas. Individualmente, una neurona no piensa, no siente, no es consciente, es solo un interruptor biológico. Sin embargo, de la interacción increíblemente compleja de esta vasta red neuronal, emerge su experiencia subjetiva del mundo. Emerge la sensación de ser usted. Emerge el color rojo que ven, el sonido de mi voz que escuchan, la alegría, la tristeza, el amor, el miedo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo una colección de células sin mente crea una sensación de presencia, una experiencia subjetiva en primera persona? Este es el llamado problema difícil de la conciencia, y es un misterio que la biología pura parece incapaz de explicar por completo. Podemos mapear qué áreas del cerebro se activan cuando sentimos una emoción, pero eso no nos dice por qué esa actividad neuronal se siente de una manera determinada. Es el salto más grande en la escalera de la emergencia. La conciencia parece ser un modelo de emergencia de tipo 3, con una fuerte causalidad descendente, pero su naturaleza es tan extraña, tan diferente de cualquier otro fenómeno emergente, que algunos de los pensadores más brillantes del mundo han comenzado a buscar la respuesta en un lugar inesperado. Han propuesto la hipótesis de que la conciencia no emerge simplemente del nivel biológico, sino que sus raíces se hunden en un nivel aún más fundamental y sofisticado de la realidad, el nivel cuántico. Uno de los principales defensores de esta idea es el renombrado físico y matemático Sir Roger Penrose. Penrose argumenta que la conciencia tiene características que las computadoras clásicas, que operan con algoritmos, nunca podrán replicar. La comprensión genuina, la intuición matemática, el juicio estético. Para Penrose, estas no son cosas que se puedan computar. Por lo tanto, concluye que la conciencia no puede surgir de un algoritmo puramente electroquímico, que es en esencia lo que es el cerebro desde una perspectiva clásica. Debe haber algo más, algo no computacional. Y el único lugar en la física conocida donde se encuentra el comportamiento no computacional es en el misterioso y paradójico mundo cuántico. Para entender esta audaz teoría, primero debemos hacer una breve incursión en el extraño reino de lo cuántico. La mecánica cuántica es la forma en que la física describe las cosas más pequeñas que los átomos, como los electrones y los fotones. Y en este reino, las reglas de nuestra experiencia cotidiana se desmoronan por completo. Una de las propiedades fundamentales de las partículas es algo llamado spin. Podemos imaginarlo, de forma simplificada, como una pequeña flecha que puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. Este spin es intrínseco y crea un pequeño campo magnético. En nuestro mundo clásico, un objeto solo puede apuntar en una dirección a la vez, pero en el mundo cuántico esto no es así. Aquí es donde entra el primer concepto extraño, la superposición. Una partícula cuántica como un electrón
puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Su spin no está ni arriba ni abajo, está en una superposición de ambos, arriba y abajo, simultáneamente. Solo cuando lo medimos, cuando lo observamos, el sistema se ve forzado a elegir un estado, y lo vemos como arriba o como abajo. Este fenómeno de pasar de múltiples posibilidades a una sola realidad se llama el colapso de la función de onda, y sucede instantáneamente. El segundo concepto alucinante es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden vincularse de tal manera que se convierten en un único sistema cuántico, sin importar cuán lejos estén la una de la otra. Si dos electrones están entrelazados y el spin de uno está en superposición, en el momento en que medimos uno y encontramos que su spin es arriba, sabemos instantáneamente que el spin del otro, incluso si está al otro lado de la galaxia, colapsará al estado abajo. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. ¿Cómo es posible esta conexión instantánea que parece violar el límite de la velocidad de la luz? Esto nos lleva al concepto de no localidad. La información entre las partículas entrelazadas no viaja a través del espacio, no necesita tiempo para transmitirse. La razón, según la mecánica cuántica, es que las partículas entrelazadas no son realmente dos entidades separadas. En un nivel más profundo, en el espacio de estados cuánticos abstractos, conocido como espacio de Hilbert, se convierten en un sistema unificado. Lo que le sucede a una parte de ese sistema afecta instantáneamente al todo. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿por qué la observación colapsa el sistema? El famoso experimento de la doble rendija lo demuestra de forma dramática. Si disparamos electrones a través de dos rendijas sin observarlos, se comportan como ondas y crean un patrón de interferencia en la pantalla de atrás. Pero si ponemos un detector en una de las rendijas para ver por cuál pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones empiezan a comportarse como partículas. El acto de observar cambia la realidad. Esto llevó al famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Un gato está en una caja con un átomo radiactivo que tiene un 50% de posibilidades de decaer en una hora. Si decae, libera un veneno y el gato muere. Según la mecánica cuántica, hasta que abramos la caja y observemos el sistema, el átomo está en una superposición de haber decaído y no haber decaído. Por lo tanto, el gato está en una superposición de estar vivo y muerto al mismo tiempo. La pregunta es: ¿en qué punto colapsa el sistema? ¿Cuándo el detector Geiger mide el átomo? ¿Cuándo el veneno se libera? ¿O solo cuando una conciencia humana abre la caja y observa al gato? ¿Es la conciencia la que, en última instancia, decide el estado de la realidad? Es en este terreno fértil de misterios cuánticos donde Roger Penrose y su colaborador, el anestesiólogo Stuart Hameroff, construyeron su audaz y controvertida teoría cuántica de la conciencia, conocida como la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORCH. Desde el principio, se enfrentaron a un problema monumental. Los efectos cuánticos, como la superposición y el entrelazamiento, son increíblemente frágiles. Requieren un entorno extremadamente frío y aislado para mantenerse. El cerebro, por otro lado, es un lugar cálido, húmedo y caótico. Cualquier estado cuántico delicado debería ser destruido casi instantáneamente por el ruido y las interacciones del entorno. Un proceso llamado de coherencia cuántica. Entonces, ¿dónde en el cerebro podría existir un procesador cuántico protegido? Aquí es donde entra
en juego la contribución de Stuart Hameroff. Como anestesiólogo, Hameroff estaba fascinado por cómo diferentes moléculas de gas anestésico, a pesar de sus variadas propiedades químicas, podían apagar la conciencia de forma fiable. Descubrió que todas parecían actuar en un lugar específico dentro de las neuronas, unas pequeñas estructuras proteicas llamadas microtúbulos. Los microtúbulos son como el citoesqueleto, el andamiaje interno de las células. Son cilindros huecos formados por proteínas llamadas tubulina. Hameroff propuso que los microtúbulos eran los candidatos perfectos para el procesamiento cuántico en el cerebro. Su estructura es increíblemente compleja y casi cristalina. Dentro de cada proteína de tubulina hay unas bolsas hidrofóbicas que contienen anillos de triptófano ricos en electrones especiales llamados electrones pi. Estos electrones no están fuertemente ligados a ningún átomo y pueden moverse, creando estados cuánticos que pueden entrar en superposición. Estos estados cuánticos podrían funcionar como los bits cuánticos o qubits de una computadora cuántica. Según la teoría, los electrones pi en microtúbulos vecinos podrían entrelazarse cuánticamente y oscilar en sincronía, formando estados cuánticos colectivos más grandes, utilizando un fenómeno conocido como condensación de Bose-Einstein, que permite que los efectos cuánticos ocurran a temperaturas cálidas en sistemas biológicos. Estos estados podrían extenderse a través de muchas neuronas, conectándolas en un único y vasto sistema cuántico unificado. Este sistema cuántico, al colapsar, es lo que crearía un momento de conciencia. Pero, ¿qué causa el colapso? Aquí es donde interviene la parte de la reducción objetiva o de Roger Penrose. Penrose no estaba satisfecho con la idea de que una conciencia externa tuviera que observar un sistema para que colapsara. Propuso que el colapso es un proceso físico real y objetivo, integrado en las leyes del universo, según la relatividad general de Einstein, la materia curva, el espacio-tiempo. Penrose argumentó que cuando una partícula entra en superposición, no solo está en dos lugares a la vez, sino que arrastra consigo dos configuraciones diferentes del espacio-tiempo. El universo, según Penrose, no tolera esta bifurcación del espacio-tiempo. La diferencia gravitacional entre los dos estados superpuestos crea una inestabilidad. Cuando esta diferencia alcanza un umbral crítico, el sistema se vuelve inestable y colapsa por sí mismo en uno de los dos estados, sin necesidad de un observador. El colapso es objetivo. La teoría Orch une estas dos ideas. La actividad cuántica orquestada en los microtúbulos alcanza el umbral de reducción objetiva de Penrose y el sistema colapsa. Y cada uno de estos colapsos, cada uno de estos momentos de auto-reduction cuántica es un momento de conciencia. La conciencia no sería un proceso continuo, sino una secuencia de eventos cuánticos discretos, como los fotogramas de una película. Asombrosamente, los cálculos de Penrose y Hameroff sugieren que estos colapsos podrían ocurrir unas 40 veces por segundo. Esto coincide de forma intrigante con la frecuencia de las ondas gamma cerebrales 40 Hz, que se asocian con la atención enfocada y la conciencia unificada. Nuestra percepción de un flujo de conciencia suave y continuo sería una ilusión creada por el cerebro al unir estos fotogramas de conciencia individuales. Para visualizar esto, pensemos en el superhéroe Flash de DC Comics. Su supervelocidad le permite percibir el mundo en cámara lenta, como si tuviera
una superconciencia con muchos más fotogramas por segundo, o en la película Lucy, donde la protagonista alcanza un estado en el que puede percibir el flujo del tiempo, sugiriendo una conciencia casi continua. Según Orchoor, nosotros operamos a unos 40 fotogramas de conciencia por segundo. Aunque controvertida y difícil de probar experimentalmente, la teoría ofrece explicaciones para varios fenómenos. Por ejemplo, se ha demostrado que las drogas que afectan a la conciencia, como los antidepresivos, la metanfetamina o la heroína, se unen a los microtúbulos y afectan su actividad vibratoria, lo que podría alterar el proceso de colapso cuántico. Los críticos argumentan que la bioquímica clásica es suficiente para explicar estos efectos. Sin embargo, la explicación más potente de la teoría Orchoor es la anestesia. ¿Cómo pueden gases inertes como el xenón, que apenas interactúan químicamente, ser potentis anestésicos? La teoría sugiere que estas moléculas de gas se infiltran en las bolsas hidrofóbicas de los microtúbulos. Allí, sus débiles atracciones cuánticas fuerzas de Van der Waals son suficientes para perturbar la delicada superposición de los electrones pi, impidiendo que se forme el estado de entrelazamiento cuántico a gran escala. Sin el estado cuántico unificado, no puede haber colapso y por lo tanto no hay conciencia. La conciencia se apaga. De manera similar, durante el sueño profundo, la actividad cerebral cambia y los estados cuánticos en los microtúbulos podrían no alcanzar el umbral de colapso. Esto llevaría a un apagado temporal de la conciencia, que se reanudaría al despertar o al entrar en la fase de sueño REM, donde las ondas gamma de 40 Hz reaparecen. La conciencia, según esta visión, es un fenómeno cuántico que parpadea, encendiéndose y apagándose con cada colapso. Si aceptamos, aunque sea como una hipótesis, que la conciencia es un proceso cuántico que ocurre en el cerebro, las implicaciones para las preguntas más profundas sobre la vida y la muerte son monumentales. ¿Qué sucede con este proceso cuántico cuando morimos? Desde esta perspectiva, la muerte biológica es como entrar en un sueño profundo del que nunca se despierta. El corazón deja de latir, el flujo de sangre al cerebro se detiene y los delicados procesos cuánticos en los microtúbulos se desmoronan. La conciencia se desconecta permanentemente de la plataforma biológica. Stuart Hameroff lleva esta idea un paso más allá, ofreciendo una posible explicación para las experiencias cercanas a la muerte. Él especula que cuando se produce la muerte clínica, la información cuántica que constituye la conciencia no se destruye. En cambio, el proceso cuántico escapa de la estructura cerebral y se disipa en el universo. Si el paciente es reanimado, esta información cuántica puede regresar al cerebro y el paciente podría recordar esa experiencia de estar fuera de su cuerpo. Tanto Penrose como Hameroff sugieren que los estados cuánticos que sustentan la conciencia no desaparecen sin más, según las leyes de la física, la información cuántica no puede ser destruida. En cambio, proponen que se dispersa y existe fuera del cuerpo en la estructura fundamental del espacio-tiempo, lo que podríamos llamar el campo cuántico de fondo. Aquí es donde la ciencia roza el territorio de la espiritualidad. ¿Podríamos definir el alma en términos científicos? Desde la perspectiva de Orchoor, el alma no sería una entidad mística, sino la huella de la conciencia, la información cuántica fundamental
entrelazada y estructurada, que está ligada a nuestra conciencia y que puede existir incluso cuando el sistema nervioso deja de funcionar. Sería la partitura de la sinfonía de nuestra conciencia. ¿Y qué hay de la memoria? Tradicionalmente, pensamos que los recuerdos están almacenados físicamente en las conexiones sinápticas del cerebro. Pero esta teoría abre otra posibilidad. Quizás los recuerdos no son solo datos almacenados, sino que están intrínsecamente ligados a la estructura de nuestra alma cuántica. Al morir, la información no se perdería. De la misma manera que al borrar un archivo de una computadora, los datos a menudo permanecen en el disco duro hasta que se sobrescriben. Esto plantea la asombrosa, aunque puramente especulativa, posibilidad de que los recuerdos puedan recuperarse después de la muerte. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Hay vida después de la muerte? Si esta información cuántica, esta alma, persiste en el tejido del universo, es posible que, bajo ciertas condiciones, pudiera reorganizarse y acoplarse a un nuevo sistema biológico, a un nuevo cerebro. Esto suena extraordinariamente parecido al concepto de reencarnación que se encuentra en muchas tradiciones orientales, como el budismo. No sería el yo personal con su ego y su biografía lo que se transfiere, sino el patrón fundamental de información cuántica de la conciencia. Es una idea vertiginosa, donde la física de vanguardia se encuentra con la metafísica ancestral. Es sorprendente descubrir que muchas de estas ideas sobre la emergencia, la interconexión y la naturaleza de la conciencia que están surgiendo de la ciencia moderna tienen profundos ecos en antiguas tradiciones filosóficas y religiosas de Oriente. Tomemos el budismo, por ejemplo. Uno de sus conceptos centrales es la originación dependiente Dui, NKH, y en vietnamita A. Esta doctrina sostiene que todos los fenómenos, todas las cosas en el universo, surgen en interdependencia con otros fenómenos. Nada existe de forma aislada e independiente. Todo está conectado en una vasta red de causa y efecto. Esto es, en esencia, una descripción filosófica del universo, como un sistema emergente. El budismo también analiza la naturaleza del yo. La doctrina de los 5 agregados N, G, U, N enseña que lo que llamamos nuestro yo no es una entidad sólida y permanente. Es una acumulación temporal, un proceso emergente compuesto por 5 elementos a la forma en vuestro cuerpo físico. La sensación N, vuestras percepciones sensoriales. La percepción N, vuestros procesos mentales de reconocimiento. Las formaciones mentales N, vuestros pensamientos, emociones, intenciones y la conciencia. Esto conduce a la famosa doctrina de Anatta o no yo finco. NG, el yo no es una cosa fija, sino un patrón que surge y se disuelve a cada momento. Algunos textos budistas describen este proceso como ocurriendo 75 veces por segundo. Una idea asombrosamente similar a la de los fotogramas de conciencia de la teoría Orc. Nuestro sentido de un yo continuo es una ilusión creada por la rápida sucesión de estos momentos emergentes. Cuando se trata de la muerte, el budismo habla de la transmigración. Lo que continúa no es un alma personal e inmutable, sino 2 cosas en el karma, que es el conjunto de causas y efectos de nuestras acciones y un flujo de conciencia. Se cree que esta conciencia, desprovista de un cuerpo, existe en un estado intermedio llamado el bardo, antes de ser impulsada por el karma a renacer
en una nueva forma. El objetivo final del camino budista es alcanzar el nirvana, que implica extinguir el karma y poner fin a este ciclo de nacimiento y muerte samsara, alcanzando un estado de liberación. Ahora, miremos al taoísmo. Su principio supremo es el Tao, o que se describe como informe, inmaterial y eterno. Del Tao, que es como el vacío primordial o el campo cuántico de fondo, emergen todas las cosas del universo, el yin y el yang. Y los 10.000 seres, el ser humano es visto como una emergencia del Tao. El taoísmo enseña que la persona está formada por dos tipos de alma o aspectos emergentes. El Hun, que es el alma superior, asociada con la conciencia, la sabiduría y el espíritu, y que regresa al Tao después de la muerte. Y el Po, el alma inferior, ligada al cuerpo físico, las emociones y los instintos, que se disipa con el cuerpo. La práctica taoísta se centra en cultivar el Wu Wei, que a menudo se traduce como no acción, pero que significa más precisamente actuar en armonía con el flujo natural del Tao sin forzar las cosas. El famoso dicho, la bondad suprema es como el agua, ilustra este principio. El agua es suave, no compite, pero nutre a todas las cosas y supera todos los obstáculos. El ideal taoísta es convertirse en un Zenran, una persona auténtica que ha alcanzado el Tao. Esta persona ha renunciado al ego, vive en perfecta armonía con la vida y la naturaleza y, tras la muerte, su conciencia se fusiona de nuevo con la unidad del Tao. Tanto el budismo como el taoísmo, aunque con caminos diferentes, buscan la renuncia al ego, reconociéndolo como una construcción emergente y no como la esencia de nuestro ser. El budismo se enfoca más en el entrenamiento activo de la mente para desmantelar esta ilusión, mientras que el taoísmo se enfoca en seguir el flujo natural para que el ego se disuelva por sí mismo. Finalmente, ¿cómo encaja en todo esto la idea de un creador? La perspectiva cristiana tradicional habla de un alma eterna creada por un Dios personal. Pero si adoptamos una perspectiva más amplia, podemos interpretar el concepto de Dios o ser supremo no como una persona, sino como el principio último del que todo emerge. Este principio supremo podría ser análogo al campo cuántico de fondo que establece las leyes fundamentales del universo. No sería un creador que interviene y diseña, sino la fuente misma de las reglas del juego. A partir de este principio, a través del Big Bang, el universo y la vida emergen de forma natural, subiendo por la escalera de la complejidad, desde las partículas subatómicas hasta la conciencia y la civilización, en un despliegue cósmico de emergencia, desde las hormigas tontas que construyen sociedades inteligentes, hasta las neuronas sin mente que dan a luz a la conciencia y las leyes simples que generan un universo de una complejidad infinita. La emergencia es el hilo dorado que teje la tela de la realidad. Nos enseña que estamos hechos de partes simples, pero que somos infinitamente más que la suma de ellas. Y nos invita a maravillarnos ante el misterio de cómo, de la simplicidad, puede surgir una belleza y una inteligencia tan profundas.